Dios los bendiga, los saluda Esteban Albornoz, espero que estén bien, espero que pasemos un tiempo lindo juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy nos toca hablar del artículo de fe número 14. Este artículo de fe número 14 se llama la sanidad divina. Qué lindo tema para hablar, comprender, para poder seguir hablando, seguir estudiándolo. Pero vamos a compartir varios conceptos que son muy importantes para saberlo, para poder entender un poquito más de la sanidad divina. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es, como nazarenos, ¿no? ¿Qué creemos respecto a la sanidad divina? ¿Sí? Como nazarenos creemos en la doctrina de la sanidad divina y decimos que se insta al pueblo a que haga la oración de fe por los enfermos, darle oportunidad a los enfermos a hacer la oración de fe, orar como un conjunto de iglesia por los enfermos. También decimos y afirmamos de que Dios utiliza las ciencias médicas para generar cualquier tratamiento o medicina para sanar a los enfermos. Dios capacita a los hombres con diferentes talentos, diferentes virtudes para poder desarrollarlas para el bien del ser humano. Entonces, creemos que Dios tiene poder y autoridad para sanar toda enfermedad. Eso no lo discutimos. Dios tiene la soberanía, Dios es soberano, Dios es Señor de todos, de la creación. Él conoce cada célula, cuántos litros de sangre tenés, cuánta sangre corre por tus venas. Él conoce cada parte de tu cuerpo y Dios puede sanar cualquier dolencia de tu cuerpo. Él tiene la potestad sobre nuestros cuerpos y Él sabe las cosas que nos están pasando. También la oración en conjunto, la oración por los enfermos, orar por las personas que están pasando diferentes circunstancias. Entonces es muy importante orar por los enfermos, ¿sí? Y que también que hay personas que están enfermas puedan orar y también recibir a Cristo y ser sanas, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esos conceptos. También tenemos que ser responsables, ¿no? Y saber de que Dios también utiliza a los médicos para poder ayudarnos a las diferentes enfermedades. Pero no quiero ser tan extensivo porque esos temas los vamos a tocar después. Entonces, si hablamos de salud, hablamos de sanidades, si hablamos de todos estos conceptos, debemos hablar de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se introdujo la enfermedad en la humanidad? La enfermedad es consecuencia de la caída del hombre en el Edén. Mejor dicho, por la desobediencia, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva. Y ellos vivían en condiciones armoniosas, no tenían que trabajar, no tenían que ir a tomar el colectivo, ni cargar con una pala, ni renegar, ni nada. Y vivían en unas condiciones armoniosas, vivían en un ambiente muy lindo, muy agradable, ¿no? Pero cuando desobedecieron hubo consecuencias físicas y espirituales. Ya no tenían un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. Pasaron a tener un cuerpo mortal, donde iban a tener dolencias, donde iban a tener que trabajar. A la mujer también por los dolores de parto iba a tener, el hombre iba a sudar, ¿no? Por trabajar. En sí, cambiaron todas las condiciones. Tenían una condición armoniosa y pasaron a tener una condición mortal que iba a tener consecuencias físicas y consecuencias espirituales. Por ende, el cuerpo ya no era eterno, iba a sufrir cambios. Entonces, de ahí se originan las enfermedades. Esto está en Génesis 3, si lo quieren seguir leyendo. Pero el primer concepto, el primer punto que tenemos que tener en cuenta son estos dos. ¿Qué creemos como iglesia del Nazareno sobre la sanidad divina y cómo se introdujo la enfermedad en la humanidad? Bueno, queridos hermanos, estuvimos viendo el primer punto, vamos a hablar del segundo punto. Dice que el mundo necesitaba la venida del médico de los médicos, Jesucristo. Vamos a orar para poder comprender la lectura de hoy en día, ¿sí? que el Señor me ha dado, y que Dios nos guíe para comprender cada día más de su palabra. Padre amado que estás en los cielos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, de que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para poder comprender lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, Señor, y que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra santa. Te lo pedimos en tu nombre bendito Jesús. Amén. Vamos a ir a buscar en Mateo 4, del versículo 23 al 24. Y dice así:
Recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La palabra sanar en griego es serapeu, que significa servir, principalmente significa servir. Entonces Jesús vino a sanar y vino a servir a aquellos que estaban pasando diferentes dificultades. Cuando empezó Jesús su ministerio al caminar por las diferentes ciudades, dice que encontró un panorama desfavorable, le traían las personas, veía personas que estaban enfermas por diversas enfermedades, lunáticos, paralíticos, ciegos, endemoniados, ¿sí? Atormentados. Vemos que había diferentes y diversas dolencias del pueblo, pero hubo una cosa en común: Jesús los sanaba. Jesús tuvo compasión por las almas, tuvo compasión por todas las personas enfermas. Él sabía del dolor, él sabía de las cargas que tenían las personas. Jesús dice que con su mano tocaba a las personas y automáticamente eran sanas. También Jesús, ¿sí?, demostraba que tenía el poder y la autoridad por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Él era el Mesías que tanto estábamos esperando, que la gente necesitaba. Entonces Jesús, mediante las sanidades, demostraba su autoridad, demostraba su poder. Si vemos en Lucas capítulo 4 del versículo 18, dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vemos que qué importante es saber que Jesús vino a sanar a la humanidad, vino a restaurar a la humanidad. ¿Sí? Por amor vino a la humanidad, Él se sacrificó por amor por nosotros. Él cargó nuestros pecados para darnos libertad, para darnos sanidad. Entonces, la sanidad era para que las personas glorifiquen el nombre de Dios. Vemos en Mateo 9:8, dice: la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Si ustedes leen más arriba, esta es la sanidad del paralítico, ¿sí? Que también Dios empezaba a hablar de también que es importante la sanidad física y también el perdón de pecados, ¿no? Ustedes lo pueden leer y pueden sacar tesoros muy lindos de ese capítulo. Entonces también los apóstoles fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Para sanar, para hacer prodigios, para hacer sanidades, para que la gente glorifique el nombre de Dios y crea en el Señor. También que sea salva, ¿sí? De que se arrepientan de sus pecados y que puedan recibir a Jesucristo en su corazón. Entonces las sanidades eran con propósito, las sanidades eran para que las personas obviamente glorifiquen el nombre de Dios, pero también que sean salvas internamente. Entonces las sanidades, el Espíritu Santo le había dado el poder y la potestad a los apóstoles para hacer diferentes milagros. Podemos leer en Hechos 3:1, ¿sí? La sanidad de un hombre cojo, ¿sí? Pedro y Juan estaban en el templo y vieron a este hombre que estaba postrado y como no le pudieron dar limosna, pero le dijeron que iba a ser sano en el nombre de Jesús. Entonces vemos que la sanidad ahí tiene un propósito, porque cuando fue sano daba gloria a Dios y esto es maravilloso de que fue sano, ¿no? Y daba gloria a Dios, y eso es muy importante también que tengamos en cuenta. También dice que las personas necesitadas se acercaban, ¿no?, en busca de ayuda. En Hechos 4:10, esto le puedo leer: toda sanidad se le atribuía a Jesús. Toda sanidad que podamos ver hoy en día se la tiene que atribuir al nombre de Jesucristo poderoso. Esto está en Hechos 8, del 5 al 8. Entonces, Jesús tiene el poder y la autoridad de sanar toda enfermedad, cualquier enfermedad. Hoy en tu vida Jesús conoce tu dolor, tus angustias, Él conoce tus enfermedades. Su amor y su compasión hoy en día siguen intactas. El tercer punto es muy importante hablar, que el cuerpo humano se divide en tres partes: cuerpo, alma, que es la mente, y espíritu. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23.
que el mismo Espíritu de Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hace mucho tiempo que se ha descubierto que muchas enfermedades son causadas por el estilo de vida de las personas, ¿sí? El exceso de trabajo, las preocupaciones, la mala alimentación, los trastornos psiquiátricos y psicológicos. En sí, las enfermedades no solo se limitan a algo físico, sino que muchas veces son consecuencias de algo mucho más profundo, ¿sí? Donde se alojan los sentimientos y las emociones. Todo lo que se consume por nuestros sentidos, lo que escuchamos, ¿sí? Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, por los sentidos. Puede ser positivamente esto, no digo que es malo, pero puede traer consecuencias negativas que enferman a nuestro ser. Entonces, la enfermedad física existe, la enfermedad física, vemos que hay enfermedades que afectan a diferentes partes del cuerpo que existen, sí, que vamos a hablar, es real, pero también hay enfermedades que se alojan dentro de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Entonces debemos cuidar también nuestro interior y somos responsables de cuidar nuestro interior. Dios nos sana, Dios nos restaura, pero nosotros somos responsables de conservar lo que Dios nos dio. Entonces dice, la palabra de Dios también nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, interno y externo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuidar lo que Dios nos dio es amar la creación. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con nuestro estilo de vida, con lo que consumimos, con lo que vemos, con lo que muchas veces escuchamos y vemos. Todo debe glorificar a Dios. Una cosa que esté desequilibrada puede traer consecuencias y muchas veces trae consecuencias desfavorables. Entonces debemos ser responsables, cuidar nuestra salud, ir al médico, hacernos chequeos médicos, cuidar lo que comemos, ¿sí? Sabemos que hay minerales, vitaminas que son muy importantes para nuestro cuerpo, entonces debemos alimentarnos bien y no solamente la alimentación sólida, sino la alimentación espiritual. Debemos alimentarnos bien para estar bien nutridos, para que el templo de Dios esté en armonía, para que la sanidad esa que Dios nos dio se conserve. Entonces debemos ser responsables. Somos responsables de nuestro cuerpo. Último punto, el cuarto punto, habla de la sanidad divina y la ciencia médica. Es un repaso más o menos para que tengamos en claro. Dios utiliza a hombres capaces, hombres capacitados. Dios le da la inteligencia al ser humano para ir descubriendo diferentes métodos, medicinas, el desarrollo de la ciencia para el beneficio del ser humano, ¿sí? Por eso es muy importante también de que si estamos pasando alguna enfermedad, también vayamos al médico, que nos controlemos, que hagamos chequeo, que cuidemos nuestro cuerpo. Así la Biblia habla de muchos casos que Dios habla de la medicina. En Mateo 9:12, Colosenses 4:14, Primera de Timoteo 5:23, Dios habla de la medicina y la importancia de ella, ¿no? Hace referencia en varios pasajes. Pero para tener en claro y para cerrar, de acuerdo a la Biblia, el poder sanar a una persona está solamente en la voluntad y la soberanía de Dios. Siempre debemos pedir la voluntad de Dios sobre una enfermedad o sobre una sanidad, ¿no? Debemos pedir la voluntad de Dios. Dios puede sanar milagrosamente de acuerdo, como dijimos, a su voluntad, a su soberanía y en su tiempo y para su gloria. Todo lo que pase es para la gloria de Dios, ya sea que enfermamos o sanemos. Todo es para la gloria del Señor. Entonces, también tenemos que hablar del don de sanidad. El don de sanidad también existe. Podemos verlos en 1 Corintios 12:9. Los dones son para la edificación de la iglesia, para el servicio a otros. Entonces, Dios puede utilizar personas con este don para sanar a otros.
Eso es bíblico, está de acuerdo a la Biblia. También podemos hablar de la oración de fe por los enfermos, es muy importante, trae sanidad. Se le dice Santiago 5, 13 al 16, ¿no? Podemos leer que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo de vosotros? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y para que oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Es muy importante también ofrecer esta oración de fe para perdón de pecados, también para que la gente sea sana, pero hay una sanidad tanto exterior como interna, entonces es muy importante que nosotros ofrezcamos esta oración de fe por los enfermos. Pero también hay enfermo, podemos hablar de enfermo físico y enfermo espiritual. Entonces esta oración de fe dice que levantará al enfermo y lo sanará. Entonces qué importante también orar por las personas, ofrecerle al Señor, ofrecerle que acepten a Cristo como Señor y Salvador. No solamente se tiene que limitar a una sanidad exterior, sino una sanidad interior, una sanidad interna que necesita ser restaurada por la sangre de Jesús, para que la gente acceda a ese perdón de pecados. Entonces, Dios vino a la tierra, sintió el dolor, sintió todo el dolor que cargaba la humanidad, cargaban las personas enfermas, afligidas, atormentadas. Y hoy en día también el Señor sabe tu dolor, sabe lo que estás pasando. Pero acuérdate siempre de que Él es tu Salvador. Cualquier cosa que estés pasando, ya sea una enfermedad, ya sea una aflicción, ya sea algo que está pasando en tu mente, en tu corazón, tenés un Dios que te quiere sanar. Tenés un Dios que hace milagros, hace sanidades. Si estás pasando un momento difícil, ora al Señor, ora en secreto con el Señor y Dios te levantará de tu aflicción, de tu enfermedad. Él hace su voluntad. Él hace siempre su voluntad. Y su voluntad, dice la palabra de Dios, que buena y es agradable. Y también tenemos que saber, hermanos, que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Ya sea que pasamos una enfermedad, una sanidad o algo diferente, todo es para la gloria de Dios. Y si pasamos por algo, porque a veces es necesario, porque Dios no quiere hablar a través de esas cosas. Así que, hermano, aférrate a la roca. No tengas temor. No estés afligido, porque Dios es tu sanador, Dios es tu salvador, y debemos esperar bajo su voluntad, que es agradable y perfecta. Y hermano, que la paz de Dios que excede todo conocimiento, esté en tu vida en este momento. Que Dios te bendiga. Espero que te haya servido este sermón y acordate siempre, Jesús es tu sanador. Jesús te quiere sanar y Jesús te quiere restaurar. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, hermano. Amén.